Hola, buenas tardes a todos. Se me oye bien, ¿no? Sí, perfecto. Pues nada, bueno, muchas gracias por venir. Buenas tardes a todos y nada, vamos a empezar con el acto. Antes de nada, quiero agradeceros a todos los que habéis venido aquí, a todos los que habéis hecho posible estar aquí hoy. Entre ellos, por supuesto, a la Universidad San Pablo CEU, que nos ha dejado el espacio, y los trabajadores de la universidad han estado trabajando para que esto sea posible y están trabajando en ello ahora mismo. Por supuesto, al Instituto de Estudios Históricos, y especialmente a Luis Togores, que nos ha ayudado mucho y nos ha apoyado muchísimo para poder hacer esto. También, por supuesto, a Unidos por la Historia y a Beatriz Paredes, que al final, gracias a ella, hemos podido avanzar muchísimo, contactar con un montón de gente y poder, de alguna forma, dar a conocer nuestro proyecto. Por supuesto, a los miembros de la mesa, es decir, a Elisa, a Paloma, a Ana, a Alejandro. Por otra parte, al equipo de López Lee Films, que están ahí atrás, ahí echándonos una buena mano para grabar todo y para la retransmisión en directo. Por supuesto, al equipo de Póntica, sin los cuales pues, yo no estaría aquí hoy presentando nada, porque al final sois vosotros los que habéis hecho con todo vuestro trabajo que esto sea posible. Y bueno, a todos los asistentes que estáis aquí hoy, a gente interesada, a familiares, amigos, muchísimas gracias por haber venido. Y bueno, pues empezamos este acto que se llama Plus Ultra, construyendo la hispanidad del siglo XXI. Bueno, cuando estábamos pensando en cómo titular este encuentro que tenemos hoy ahora, una de las cosas que queríamos hacer, que queríamos reflejar, es que lo que queríamos aquí era sobre todo presentar no solamente un videojuego, que desde luego también, ¿no? Y la campaña de micromecenazgo, de la que luego os hablaré, sino sobre todo que lo que queremos hacer es también demostrar dos cosas. La primera, que si de alguna forma hacemos un buen producto audiovisual, el mensaje que podemos llevar va a llegar a mucha más gente. Y luego, la segunda es, ¿cuál es ese mensaje? Pues ese mensaje es precisamente que hablar de nuestra historia común y del futuro que eso nos puede mejorar es algo muy importante y que mejor forma que difundirlo a través de un videojuego y que la gente se divierta y que la gente se entretenga. También quería deciros, como he anunciado, lo que hoy ha empezado no es otra cosa sino el micromecenazgo de este videojuego, de Plus Ultra Legado. Es decir, gracias a toda la gente que ya está contribuyendo, la última vez que lo he mirado, no me quería obsesionar, pero la última vez que he mirado íbamos ya por el 20% recaudado en un par de horas, o sea que creo que la cosa está yendo bien. Espero no tener que tragarme mis palabras, pero parece que la cosa está funcionando. Pero bueno, lo que quiero decir es el por qué es importante financiar esto, es porque, bueno, pues muchas veces este tipo de proyectos se encuentran con el gran problema de que el dinero no entra, ¿no? Y si el dinero no entra para ponerte a arrancar y ponerte a hacer un proyecto como este, pues claro, al final es prácticamente imposible. Entonces, ¿qué es lo que de alguna forma quiero transmitiros hoy? Quiero transmitiros que vamos a demostrarle al mundo que hablar bien de nuestra historia también de alguna forma tiene público, tiene mercado y puede ser interesante. Y sobre todo, que si hacemos un buen videojuego, a mucha gente lo comprará porque sencillamente le gusta jugar. Y bueno, pues voy a mencionaros un poco porque seguramente alguno se esté preguntando cómo vamos a hacer esto. Vamos a hacer ahora una mesa redonda em, para hablar de todos estos temas. ¿Vale? Va a presentar la mesa redonda, o mejor dicho, va a moderar la mesa redonda Ana Zavía, que es conservadora de museos y especialista en arte virreinal. Me han dicho que eres de las mejores especialistas en la materia, así que seguramente sea bastante interesante escucharte. Ha trabajado 20 años en el Museo de América, que se dice pronto, y actualmente es directora de proyectos culturales de la UNIR, de la Universidad Internacional de La Rioja. Lo he dicho bien todo, ¿verdad? Fenomenal. Y luego, a continuación, vamos a hacer una proyección del tráiler del juego y explicaré cómo vamos a poder financiar entre todos este proyecto común. Y luego, por último, vamos a hacer un pequeño aperitivo. ¿Vale? Al final, pues si estamos hablando de la hispanidad, qué menos que tomar un vinito a continuación, ¿no? Y nada, pues eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Diego.
realmente es una maravilla poder estar aquí en la Universidad CEU, también rodeada con estos amigos y en este ámbito tan bonito. A mí me avisaron para presentar a tres personas que van a poder contarnos muchas cosas desde lo que ha significado el estudio de la hispanidad desde un mundo académico que no queda fuera de toda duda que estamos muy bien situados. El ámbito académico de estudios históricos sobre España y la hispanidad es muy, muy importante. Cada vez hay más estudios de arte virreinal, de estudios del Pacífico, de la colección, por ejemplo, de Oceanía, de la extraordinaria colección de Oceanía que tiene el Museo de América. Hay exposiciones como puedo ser Tornaviaje en el Museo del Prado que nos están acercando a las dos orillas del Atlántico y al mismo Pacífico. La hispanidad en un conjunto, realmente en el mundo académico pues podemos decir que sí, que se estudia muy bien y que muchas veces los especialistas nos quedamos en hacer unas grandes tesis doctorales o hacer una investigación de archivos. El problema es que una vez que eso resulta, ¿qué pasa, no? Llega a la sociedad, llegamos a comunicar la hispanidad, llegamos a decir que España, no solo la península ibérica, sino que hay muchos reinos y durante 3 siglos formaron parte de una historia común. Esto es conocido por la gente joven, es conocido por los niños, conocen a Hernán Cortés, conocen a Pizarro, conocen a Doña Marina, conocen a tantísimos personajes como el Tata Vasco. Alguien sabe que en Pátzcuaro existía cosas extraordinarias o que hay un legado que hay que defender, pero no solamente a nivel muy académico, sino a nivel de comunicación. Por eso nos parece importantísimo que esta historia común que se refleja a ambas orillas del Atlántico sea conocida a nivel divulgativo. Me han pedido un poco que introduzca a todos amigos muy queridos. Paloma Hernández, además de artista plástica, licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, ella es una investigadora que sigue la línea de la Fundación Gustavo Bueno, como por ejemplo Iván Pérez, que nos acompaña también. Son personas que tienen una trayectoria filosófica y ella lo muestra en un canal de YouTube que tiene más de 90.000 suscriptores, que se llama Fortunata y Jacinta, que realmente es muy, muy, muy interesante, muy entretenido, y si no lo conocen, les recomiendo que lo vean. Luego también organiza en Salamanca los Encuentros Forjados, que es una unión de personas que se reúnen para debatir estos temas de filosofía, de política, de defensa de la hispanidad, de cosas en contra de la leyenda negra. Paloma, tu caso realmente es un viaje de ida y vuelta. Del arte pasaste a la filosofía con Gustavo Bueno y luego a YouTube. ¿Tú también eras consciente de esta necesidad que había de la divulgación histórica? ¿Qué fue lo que te empujó a esto? Bueno, pues vamos a ser diferentes, creo. Vamos a ver, yo me dedicaba efectivamente, como bien has dicho, a las artes plásticas durante 25 años, profesionalmente dedicada a esas tareas, en particular como pintora, pero en el año 2017 tiene lugar en España una serie de sucesos dramáticos, lamentables y terribles. El 1 de octubre, en fin, ese es el momento, es un hito en nuestra historia reciente que a mí me hace, vamos a utilizar la expresión cotidiana, ¿verdad? Una especie de caída del caballo. La seguridad de que había que emprender una defensa razonada de España y de la hispanidad.
Y esa defensa razonada, insisto en estas cuestiones, puede haber sentimiento, pero desde luego yo en ese momento en paralelo descubro a Gustavo Bueno, que nos da precisamente herramientas para poder emprender esa defensa con argumentos, no solamente con sentimientos, aunque no hay por qué descartar los sentimientos. Y esa es la razón. A partir de ese momento no he vuelto a pintar. Porque la defensa razonada de España, de los españoles que fueron, los que somos y los que serán, pues cada vez requiere más esfuerzo. Así que es un trabajo diario y a tiempo completo. Muchísimas gracias. Muy bien. Pues estamos aquí también con muchas personas que dedican su vida a lo mismo, a la cátedra, y ahora, como otro remate en Twitter, pero bueno, Alejandro Rodríguez de la Peña, siendo un catedrático de Historia de la Universidad San Pablo CEU, medievalista, escritor de numerosos libros, que uno está en mi mesilla de noche, La idea de Europa y de Imperio en Dante, que lo acabas de presentar hace 10 días, 5 días, ¿no? Y luego, también ahora, como actor en Hispanoamérica, que acabas de saltar al estrellato, que te hemos visto todos y que realmente haces una defensa preciosa de la hispanidad. Alejandro, enhorabuena, enhorabuena porque realmente tu trabajo es inestimable y cuéntanos, ¿por qué te has lanzado a Twitter? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Porque no sé, tus hijos, ¿cómo has salido del mundo académico? ¿Te introduces en redes sociales? ¿Qué has visto siendo un erudito archivero medievalista metido en los legajos? ¿Qué es lo que te ha pasado? Cuéntanos. Bueno, primero, muy buenas tardes. Un placer estar aquí, apoyando a Diego. Pues es complejo de explicar. Tiene que ver con cómo yo veo la historia. Yo creo que un problema que tienen muchos historiadores académicos, y yo soy historiador académico, me gano la vida con esto. Claro, yo creo que esto limita muchísimo. Limita en el sentido de que llegas a muy poca gente, llegas a tus alumnos, aquí hay unos cuantos que han pasado por mi aula, pero entre ellos mi querida Lisa, pero llegas a un número de gente reducido. Pero además es que les dejas entonces el campo a aquellos que se dedican a la manipulación de la historia o al autoodio, que es una de las cosas que en esta España nuestra ocurre a menudo, ¿no? Entonces me di cuenta que tenía el deber ético de salir al campo de batalla y salir del aula y del claustro. Pero más allá del deber ético hay una cuestión que es para mí muy clara. Y a veces se me ha reprochado que esté en Twitter o que participe en la película de López Linares, película que aceptar participar en ella es una de las mejores decisiones que he tomado, porque estoy profundamente orgulloso de haberlo hecho. Por supuesto, te critican, te atacan, ¿qué haces tú ahí? ¿Cómo estás ahí? En Twitter o en una película o hablando de temas que no son mi especialidad. Pero claro, es que yo tengo colegas que consideran que solo se puede hablar de aquello de lo que eres especialista y del resto te callas. No que es que no puedas hablar de historia si no eres doctor en historia, no, es que hay gente, yo tengo mi doctorado en historia, por supuesto, aparte de una trayectoria, es que hay gente que me niega la posibilidad de hablar de historia antigua o de historia moderna, porque yo soy o de historia de América, porque no soy especialista. Claro, esta gente, aquel que no tiene un doctorado en historia o no se dedica profesionalmente a la historia, los considera intrusos. Claro, es una visión tan reduccionista. Ahora, como acabas de decir, he escrito un libro sobre Dante. En esa visión Dante no habría tenido nada que decir. O sea, ¿qué pasa? Que si no estás en el mundo profesional académico no puedes hacer historia. O esto vale para filosofía o para tantas otras cosas. Pues claro que se puede, ¿por qué no? Juzguemos a la gente por lo que escribe. Esa es la idea. Alejandro, toda la razón. Y además estamos hablando de comunicación. No estamos hablando de tesis doctorales solamente.
tenemos que aprender a comunicar con el lenguaje del siglo XXI, y con personas del siglo XXI. Estamos aquí con Elisa Menéndez Vidal, bueno, historiadora del arte, historiadora por la Universidad San Pablo CEU, y has trabajado como documentalista en López Linares y eres parte fundamental, la alegría de la película, como dice José Luis, y has trabajado en muchos ámbitos dando a conocer aquello que tantísimo amabas, que era la historia de España, la historia de América, la película Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza. Nosotros conocimos a José Luis López Linares por su extraordinaria trayectoria en el mundo de los documentales, sobre todo de documentales del arte. Y de pronto José Luis, de ser un documentalista extraordinario, hace una gran película que titula España, la primera globalización. España, la primera globalización, supuso un hito, un cambio en la comunicación de lo que es la hispanidad a nivel divulgativo, y después surge Hispanoamérica. Cuéntanos un poco, Elisa, que estás trabajando día a día con José Luis, con el equipo de José Luis, aquí tenemos a Andrés y a Pedro también. ¿Qué se cuece en López Lee Films? ¿Cómo trabajáis y qué pasó? ¿Cómo ha sido este salto? Pues mira, realmente, la idea del documental de España, la primera globalización, viene inspirada a José Luis después de haber leído el libro de Elvira Roca Barea, de Imperiofobia. Él lo lee y dice, esto es una maravilla, hay que plasmarlo, y hay que plasmarlo en un documental, ¿no? O sea, él realmente sí que pasa como de un libro como muy académico incluso a lo mejor difícil de leer para alguien que no está muy metido en el mundo de la historia, en el mundo del academicismo. Dice, bueno, pues vamos a hacer una película, vamos a hacer un documental de la historia de España y contar la historia de España que no se nos ha contado o que se nos ha contado desde otros tintes o lo que sea, ¿no? Entonces, nace la idea de hacer España la primera globalización después de la lectura de este libro. José Luis tiene un recorrido profesional, es ganador de 3 premios Goya, ¿no? Pero es realmente con esta película cuando dice, ya está bien, hay que contar bien la historia de España. Y bueno, sorpresa, es el documental más visto del año 2021. A partir de ahí, como tú has dicho, Ana, se crea una corriente muy fuerte, yo podría decir que es una corriente de vida, ¿no? en torno a la defensa de la hispanidad y de la historia de España, no solo de la historia de España, sino también de la historia de América. Y bueno, Hispanoamérica es esa segunda parte natural y orgánica de España, la primera globalización. Y si no la habéis visto, irla a ver. No quiero contar así muchas cosas, pero sobre todo deciros que tiene otro tinte. La línea es mucho más dulce, de querer demostrar toda la riqueza de todo lo que tenemos en común, de todo lo que nos une como hispanos a ambos lados del Atlántico, de la maravilla que es ser hispanos y del gozo que es vivir como hispanos, ¿no? En los rodajes y en la producción, se ve, porque la película sales maravillado, ¿no? Todo el mundo disfruta muchísimo y la gente sale embelesada, siempre hay aplausos al final de cada película, ¿no? Y José Luis y el López Lee Films lo que realmente quiere dejar reflejado es ese legado hispánico que deja España cuando llega a Mesoamérica y se encuentra con todos los pueblos indígenas, y cómo esos pueblos indígenas aceptan a la corona española, ¿no? Y enseguida se integran a la corona hispánica. Entonces, aquí es muy importante que quería comentar, tanto España la primera globalización como Hispanoamérica ha sido gracias
al mecenazgo, al micromecenazgo. Como dice José Luis, los ángeles arcabuceros, ¿no? O sea, España en la primera globalización contó con más de 1.600 mecenas, que eso que de repente escucharon, yo quiero participar, yo me quiero unir a esto, por fin hay una película que saciaba, ¿no?, las necesidades de muchos, de querer ver una película contando bien la historia de España. Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza hace lo mismo. O sea, hemos tenido más de 4.000 mecenas, y lo que quiero aquí contar es la importancia del mecenazgo. O sea, hemos creado una comunidad, tanto en redes como de gente unida a la causa, súper potente, y bueno, que os animo a que hagáis lo mismo con el videojuego, porque al final, cuando tú te enamoras de una causa y formas parte de ella, es que te comprometes y quieres formar parte de ello, ¿no? Entonces, bueno, o sea, el que solo hayamos tenido mecenazgo y que se haya financiado con mecenazgo ha sido lo que realmente ha sido maravilloso, y que tenga también tanto éxito las dos últimas producciones de López Linares. Maravilloso. Realmente ha sido un éxito la película. Está superando España la primera globalización. Ya hay más de 70.000 espectadores en cine. Y estos espectadores que se han hecho mecenas, pues han pagado un poquito por formar parte de la historia de Hispanoamérica, y gracias a eso se ha creado esta comunidad de personas que trabajan para la difusión de la hispanidad y de Hispanoamérica. Bueno, Diego, pues tú eres graduado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de San Pablo CEU, o sea que estás totalmente en casa, te sientes totalmente como pez en el agua, y has escrito muchos artículos sobre cómo enseñar historia a través de los videojuegos. A mí eso me parece importantísimo, me parece fundamental, porque si tú de joven amas la historia porque con un videojuego te vas metiendo en la historia, vas a poder al final leer libros complejos, meterte en los archivos, ver exposiciones, leer el periódico de otra manera. ¿Por qué has elegido hablar de Mesoamérica y por qué concretamente en forma de videojuego? ¿Por qué el vídeo y el juego? ¿Por qué te ha parecido tan clave este tema? Que has llegado a ser el primero que se dio cuenta de esto. Bueno, pues muchas gracias, Ana, que no te da las gracias. Pues mira, te voy a dar una respuesta muy en la línea de todo lo que han dicho el resto de ponentes. Alejandro ha dicho una cosa muy interesante que yo procuro decir siempre, y es que a veces parece que necesitas estar licenciado en historia o especializado en alguna rama muy concreta de la historia para poder hablar en voz alta, ¿no? Y luego muchas veces, como si hubiese historia, como si el mero hecho de haberte sentado durante 4 o 5 años en una universidad a una muy temprana edad te diese ya la infalibilidad, ¿no? O al revés, o por no haberlo hecho ya no puedes hablar del tema. Yo siempre me había preguntado por qué muchas veces tenemos muchos mitos en la cabeza sobre el tema histórico, ¿no? Muchas veces nos vemos muy contaminados de pues cuestiones que todos nos podemos imaginar, y muchas veces no sabemos dónde está el origen. Cuando uno rastrea el origen se da cuenta de que el origen no está en las universidades ni en las facultades de historia necesariamente, aunque el fuego amigo a veces pueda ser un poco peligroso. Normalmente esa distorsión suele venir por el mundo de la comunicación, suele venir por obras de arte, suele venir por el mundo del cine, ¿no? Es decir, vamos a poner un ejemplo. Sería inexplicable, o sea, no podríamos explicar la hegemonía cultural de los Estados Unidos sin el cine, sin Hollywood. Eso sería imposible, ¿no?, explicarlo. No es lo único que hace que Estados Unidos tenga una muy gran posición. Sí, pero que llega a las masas, que llega al gran público, que un libro lee cada vez menos la gente, y en cambio una película extraordinaria, pues ya estamos viendo cifras de 70.000. Efectivamente. Entonces, claro, eso me lleva a preguntarme, vale, pues yo que al final
Yo, por mi forma de ser, por las cosas que me interesan, lo que yo quiero hacer son videojuegos. ¿Cómo puedo, de alguna forma, combinar estas dos cosas, ¿no? Entonces, aquí van surgiendo muchas ideas. Yo, inicialmente, esto alguna vez lo he contado, yo, en realidad, la primera vez que pensé en hacer un juego titulado Plus Ultra, que hablase de la América del siglo XVI, yo tenía 17 años. Y además, ni siquiera pretendía ser un juego, digamos, históricamente riguroso. Luego, curiosamente, la cosa ha evolucionado en esa línea, ¿no? Yo tenía 17 años y yo tenía muy claro que lo que yo quería hacer era, de alguna forma, que, joder, ¿por qué los anglosajones han conseguido, ¿no?, que en su cine y en sus obras y tal, el pirata sea algo que mola mucho? ¿Por qué los japoneses lo han conseguido con el ninja o con el samurái? ¿Y por qué nosotros no lo conseguimos con nuestras figuras, ¿no? Porque nosotros no somos capaces de poner, por ejemplo, un alabardero o un soldado tlaxcalteca, que al final es hispanidad pura y dura. ¿Por qué no somos capaces de haber convertido eso en un icono de masas, ¿no? Bueno, habrá muchísimas razones, ¿no? Pero, de alguna forma, cuando uno empieza a plantearse bien cuál es el origen de todo esto, de lo que estamos hablando, que al final es la hispanidad, ese origen puede parecer que está en la península ibérica, y hasta cierto punto es así, pero en realidad yo te diría que el origen, o digamos el granito, es Mesoamérica. Es decir, justo antes de la conquista de México, no se puede decir que España no existiera. España, claro que existía, de hecho por eso le ponen el nombre Nueva España, si no, no sé qué clase de alocado oligofrénico sería Hernán Cortés llamando Nueva España si no había una España antigua, ¿no? Pero el caso es que España en ese momento está empezando todavía, o está terminando su fase embrionaria, ¿no? Se acaba de unir con los Reyes Católicos, acaba de conquistar Granada, es decir, todavía está en ese momento, está empezando a unificarse la península, y es justo en ese momento, cuando se llega a Mesoamérica. Es decir, casi podríamos decir que España en realidad no es una nación que nace en una península, es una nación que nace a ambas orillas del Atlántico. Lo que pasa es que por las distintas cuestiones históricas, de alguna forma nos hemos separado, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese es otro de los puntos. Y es, bueno, ¿y qué podemos hacer para cambiar eso, ¿no? La separación todos entendemos que es una cosa que no es buena. Y entendemos que estar unidos es una cosa muy buena, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer, no? ¿Cómo puedo poner yo mi granito de arena? Entonces, combinando un poco todas estas cosas que comentaba, bueno, pues me ocurrió, bueno, pues venga, vamos a hacer un videojuego que hable de esto. Entonces, ahí empecé a leer un montón sobre Mesoamérica, sobre la conquista de México. Decidimos, venga, vamos a hacer el juego sobre la conquista. Claro, cuando uno empieza a adentrarse en lo que es la conquista, se da cuenta de una realidad que a veces nos cuesta entender, y es que la conquista no la hace España como Estado. Es decir, España luego lo articula, pero inicialmente realmente nadie en la península ibérica se da cuenta de lo que está ocurriendo en Mesoamérica. Para empezar, porque llevar un mensaje era un mes de ida, un mes de vuelta, si llegaba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al final la conquista, realmente quienes las hacen son en buena medida los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas como los totonacas, los tlaxcaltecas e incluso, voy a decir una cosa, los propios mexicas, que son los derrotados inicialmente, se integran, pasan a formar parte, los mexicas son los que comúnmente se les llama los aztecas, se integran en la misma sociedad política que los que hasta ese momento eran sus enemigos. Es decir, tlaxcaltecas y mexicas, que hasta ese momento se mataban entre ellos, después de la conquista, pasan a formar parte del mismo país y hacen conquistas juntos, hablan el mismo idioma, que por cierto no era el español, era el náhuatl. Esa es otra de las cosas que a mí me maravilla descubrir, ¿no? Es decir, dos pueblos que hablan el mismo idioma, que se están matando entre ellos, al final resulta que quien los une pues es un barbudo extremeño, ¿no? Eso es una cosa que al principio te choca mucho. Pero bueno, todas estas historias, al final dices, joder, ¿cómo es posible? Pues eso, ¿no? ¿Cómo es posible que no tengamos una serie de películas hablando de esto, ¿no? O si quieres, lo digo de otra forma. Si Hernán Cortés fuese británico, probablemente lo tendríamos hasta en la sopa, ¿no? Y entonces, claro, yo me lanzo un poco a todo esto con esa idea. Creo que cuando yo hace cosa de 3 años dejé precisamente mi trabajo para dedicarme a esto, creo que hace 3 años nadie hablaba de esto, o se hablaba muy poquito. Y si hablabas de esto ya era como,
O sea, que eres un visionario. Se puede decir que te has adelantado por 3 años y que Bueno, ahora no se habla de otra cosa, ¿no? No sé si visionario es la palabra o que, bueno, o que he hecho una locura y me ha salido relativamente bien. Ha ¿no? salido Ya redondo. veremos cómo acaba. Vamos, si quieres, a ver el tráiler y luego seguimos con la mesa redonda. Pero vamos a ver el tráiler para que todos sepan un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de Mesoamérica y de Hernán Cortés. ¿Qué te parece este videojuego, el primero en defender la hispanidad, la historia de México y la historia de España en México? Bueno, yo se lo he dicho a Diego, una de las razones por las que me gusta estar aquí es que yo he jugado mucho a juegos de este estilo desde, pues no sé, desde que estudiaba el bachillerato como mínimo, y soy un gran defensor, igual que soy un gran defensor de la divulgación histórica, como decía antes, soy un gran defensor de los juegos para aprender historia. Es algo que nos unió cuando nos conocimos. A mí, en mi vocación de historiador, me ayudaron las novelas, por supuesto, las novelas históricas, me ayudó el cómic, me ayudó el cine, pero me ha ayudado muchísimo los juegos, muchísimo. Y espero que este juego y otros que hagas, que espero que sea el primero de muchos, ayuden a una generación a que le guste no solo la hispanidad, que por supuesto, y nuestra historia, sino que les guste la historia. Hay que conseguir que les guste la historia. Ahora, el tema de las redes sociales y la educación tan audiovisual que tienen, es muy complicado que a un chaval le guste cosas como la historia, pues a ver si esto ayuda. Y brevísimamente, hay algo que puede aportar un juego como este, que entiendo que cuando veamos el resultado completo, lo que he visto me ha gustado mucho, el resultado completo puede ir en una línea, evidentemente con los medios que tenéis, claro, parecida a la que hay, por ejemplo, la que encontramos en Assassin's Creed. No sé, es un juego que seguro que ha jugado gente que esté aquí. Pues, por ejemplo, yo le digo a veces a personas que me preguntan, el otro día estaba asesorando un documental de historia medieval, pues si usted quiere ver, le decía a esa persona, si usted quiere ver cómo era la Constantinopla medieval o la Florencia medieval, juega al Assassin's Creed, al juego al que corresponde, y no va a encontrar una recreación más exacta y realista si usted se quiere dar un paseo por la Florencia medieval o la Constantinopla medieval. Y es así, es así. Entonces, Europa Universalis, Crusader Kings, podría hacer una lista, seguro muchos la reconocen, de juegos que tienen un nivel de documentación histórica, de verosimilitud y de realismo que te hace... Vamos, yo tengo mis libros, mi cátedra de historia, y creo que sigo aprendiendo en algunos juegos, evidentemente no de Edad Media, pero sí de otras épocas históricas por lo bien hechas que están. Entonces, al hilo de esto yo le quería decir a Diego que lo que haces no solo es una defensa de la hispanidad, que nos une aquí a todos seguro, hay que aprender a disfrutar de la historia no solo con los libros, y los juegos me parece que pueden ayudar en ese sentido. De hecho, bueno, no sé si te parece bien que lo cuentes, si no me cortas. Yo recuerdo que tú y yo realmente nos conocimos, ahora ya pues debe ser hace como unos 4 o 5 años,
justamente cuando yo iba a, bueno, pues a trabajar aquí en un puesto de trabajo en la universidad. Y entonces pues me dijeron, bueno, pues tienes que hacer una pequeña entrevista con Alejandro Rodríguez de la Peña. Entonces fui a verle. Entonces pues estamos en lo que es una entrevista de trabajo, ¿no? Con toda la seriedad que eso implica y tal. Entonces ya me pregunta, bueno, y cuéntame, en la parte académica, ¿qué estás haciendo ahora? Tal. Y digo, mira, estoy haciendo un máster. ¿Máster de qué? Del profesorado de secundaria. ¿Estás haciendo un TFM? Sí, lo estoy haciendo. ¿De qué lo haces? Digo, pues mira, lo hago de enseñar historia a través de videojuegos. Ah, qué bien, tal. ¿Y de qué videojuego? Digo, no, bueno, no creo que lo conozcas, es un videojuego un poco... Solamente algunos frikis como yo lo conocemos, ¿no? Me dice, no, tú prueba. Y digo, bueno, pues se llama Europa Universalis, no sé si te sonará. Y entonces mira hacia arriba y como que me dice... me prometí a mí mismo, algo así me dijiste, de no jugar mucho a ese juego porque es que... Dice, porque es que... Y empieza a decirme, porque es que una vez, ¿sabes qué pasa? Que yo pues me pedía al Imperio Otomano y entonces conquistaba Bizancio y claro, lo que pasa es que claro, son unos cabrones porque claro, enseguida te vienen por Anatolia y tú de alguna forma... Entonces claro, ahí de repente él mismo como que se da cuenta de que lleva ahí como 15 minutos hablando de esto en una entrevista de trabajo y ya como que se corta un poco y me dice... Bueno, a ver, pero que sí, muy bien, ¿no? Y que cómo te ves de aquí a dentro de unos años, ¿no? Y entonces yo ahí dije, bueno, pues... Claro, yo luego llegué, me acuerdo, y dije, bueno, yo creo que la gente me preguntaba, ¿qué tal la entrevista? Y decía, yo creo que bien, no sé, yo entiendo que bien. Qué bueno. Genial. La verdad es que, bueno, que os habéis encontrado. Qué maravilla. Pues sí, porque un profesor catedrático y que a la vez esté tan unido a cómo se transmite la historia en el siglo XXI realmente es necesario. Y Paloma, como artista plástica, que nos has dicho que ya no pintas, que solo te dedicas a la defensa de la hispanidad, ya nada más. No hay otra cosa en tu vida. No. Nada más. De hecho, es que me pones en un compromiso porque En un los brete. aspectos plásticos... ¿Qué te parece? Voy a decir muy poco. Bueno, yo creo que nos remite, voy a aprovechar además, Diego, para recomendar. Diego ha estado hace 2 días en el canal de Santiago Armesilla, que ha dado una entrevista que ha dado mucho de sí, son 2 horas en las que están conversando sobre muchísimos aspectos. Entonces yo os recomiendo, porque Santiago Armesilla también es un gran aficionado a los videojuegos, y ellos están comentando muchos aspectos que a mí se me escapan completamente. A nivel plástico, ¿qué podemos decir? Que es una gráfica muy colorista, que remite mucho a la estética de la novela gráfica, del cómic, del tebeo. Luminoso y colorista es una cosa que resalta mucho, pero voy a aprovechar también para comentar algo que le dijiste a Armesilla y que yo creo que resume muy bien. Porque clave de bóveda de este proyecto de videojuego de Póntica es precisamente la idea del mestizaje. Tú haces muchísimo énfasis en esa cuestión, luchar historia sí, pero luchar tanto contra la leyenda negra como contra la leyenda rosa y poner sobre todo la atención en la cuestión del mestizaje. Bueno, lo tienen ustedes delante, fíjense simplemente en el logotipo. Ahí tenemos la combinación ya, una representación simbólica de ese mestizaje. Es una letra de tradición hispánica, castellana, podríamos decir, y está combinada con elementos que remiten ya a esas poblaciones indígenas que fueron asimiladas. Por ejemplo, tenemos, no sé si se ve bien en la pantalla, pero vemos cómo están imbrincadas esas letras con un morrión, yo creo que es un morrión. Hay también elementos arquitectónicos relacionados con esa cultura mesoamericana. Aparece también la serpiente emplumada, por ahí también sugerida de alguna manera como uno de los dioses más importantes de aquellas culturas de Mesoamérica. Entonces, bueno, pues a ese nivel, claro. ¿Qué me pasa a mí? Yo venía, porque yo aprovecho cada oportunidad que tengo para adoctrinar y impartir doctrina, y yo digo, aquí hay que hablar del imperio, de la idea de imperio. Y me traía yo un discursazo que no se lo voy a poder ofrecer, pero bueno, ya habrá ocasión. Bueno, muchísimas gracias, Paloma, pero te hemos también aprovechado tu parte más artística
y realmente ha sido precioso lo que has dicho de cómo el mestizaje está desde el comienzo en el mismo título, un morrión y la serpiente de Quetzalcóatl y todas las pequeñas cosas que nos unen entre España y América. Y otra historiadora que trabaja como documentalista. Aquí estamos aprendiendo que es muy necesario reivindicar a personajes olvidados, ¿no? Es uno de los trabajos, por ejemplo, aquí vemos varios personajes. El negro Juan Garrido, María de Estrada, está el rey tlaxcalteca, ¿no? Aquí es un rey tlaxcalteca, ¿no? ¿Por qué José Luis, por qué tú crees que da tanta importancia en la documentación de sus películas a esos personajes que quizás la historia oficial ha pasado por alto? Bueno, o sea, realmente parece que está como muy de moda, ¿no? O sea, sacar a la luz a personajes que han sido olvidados y parece como un tópico, pero es que o sea, es real y es completamente importante, ¿no? O sea, hay muchos personajes de nuestra historia que es maravillosa y en esa historia incluye América, que han pasado completamente desapercibidos, ¿no? Pero aquí han formado parte de esa intrahistoria, que es la historia al final, ¿no? Entonces, la misma Doña Marina, por ejemplo, que yo creo que poca gente conoce, ¿no? Malintzin. Y es importante eso visibilizar porque son figuras clave que, pues bueno, otras sí que se han dado más importancia y se han contado. Todo el mundo por lo menos sitúa a Hernán Cortés o por lo menos sabe quién es. Y claramente es importante, ¿no? En el cine sucede constantemente querer sacar historias desconocidas, sobre todo para atraer al público, porque si al final siempre te cuentan lo mismo y dices, qué rollo, ¿no? O sea, y al final es eso, intentar crear nuevas ideas inspiradas también, oye, a ver, pero que este personaje quién fue, pero qué hizo, tal, no sé cuántos, para intentar, ¿no? O sea, en exposiciones de museos, en exposiciones de arte, ¿no? O sea, es una constante innovación de indagar y de buscar nuevas historias que se han quedado olvidadas y sacar a la luz esos personajes importantes que lo fueron, pero que por lo que sea no se han quedado escondidos en los archivos, en los legajos y que hay que darlos a conocer. Y bueno, o sea, por ejemplo, en el documental de Hispanoamérica se puede apreciar, como bien ha dicho Ana, Vasco de Quiroga. O sea, son personajes que si estás metido dentro del mundo académico pues sí que lo puedes conocer. Tata Vasco, Y el Tata Vasco de Quiroga, pero si no estás metido, pues es que a nosotros en el cole no nos lo han contado, ni quién era Doña Marina, ni los chachaltecas, ni los mexicas, o sea, muy poco y muy por encima, ¿no? Entonces, la creación de buscar esas nuevas historias que existen y que existieron es muy necesaria para también acercar al público y hacerlo mucho más atractivo. Por supuesto, siempre con una completa documentación y con un gran rigor histórico, ¿no? Para que la historia que cuentas sea verídica y sea creíble. Otros personajes que salen en la película, que tampoco quiero desvelar mucho por si alguno no la habéis visto, pero el Indio Cantuña, las historias de los 12 apóstoles franciscanos, que justo se han cumplido 500 años de la llegada de los frailes franciscanos a Veracruz, o la cantidad de personajes de las misiones de Texas y Nuevo México, en California, ¿no? Entonces, o la escuela de San Ignacio de Mojos en Quito, el cajón peruano, o sea, son historias que al final están pero no están. Entonces, hay que sacarlas a la luz y sobre todo para hacer atractivo el producto, ¿no? Entonces, algo que ha hecho Diego en el videojuego es muy necesario. O sea, tienes a Don Juan, que es el protagonista, pero es acompañado por personajes. Bueno, tenemos a Hernán Cortés, que lo que digo, que todo el mundo sitúa por lo menos a Hernán Cortés, ¿no? Pero al resto,
A no ser que seas un poquito más friki, que sepas un poquito más de historia, no sabes quiénes son. Entonces, que a través de un videojuego o a través de otros puntos de comunicación audiovisual que se den a conocer personajes olvidados por la historia o que no se han contado, pues es muy, muy importante. Realmente es clave, pero aquí estamos hablando de la campaña de micromecenazgo. Esta va a ser la clave. Vamos a ver, Diego, ¿cómo podemos ayudarte? ¿Cómo podemos llevar esto a cabo? Y explícanos un poco, que ya que nos has convencido de que dediquemos nuestra vida a la defensa de la hispanidad, ¿no, Paloma? A ver. Pues mira, os cuento. Bueno, nosotros tenemos una página web, pontica.es, ¿vale? Ahí podéis meteros y podéis consultar todos los datos del juego que nosotros estamos mostrando por aquí. No solamente, por ejemplo, algunas imágenes, ¿vale? Voy a ponerme esto mejor, que si no se me va un poco. Algunas imágenes, por ejemplo, esta es una de las primeras imágenes que aparece en el juego, que es Don Juan entrando en la playa de Veracruz. Veracruz, para el que no lo sepa, es la costa del Caribe de lo que hoy es México y es además la primera ciudad de derecho castellano fundada en el continente americano. Entonces esto, aparte de que es un hito desde el punto de vista estrictamente histórico, porque aquí lo que se hace no es una fórmula un poco distinta, sui generis, sino que lo que se hace es un municipio exactamente igual que los que podía haber en Castilla. Por tanto, lo que se está haciendo es replicar España, por eso es la Nueva España, y no es una mera colonia de la que extraer recursos, sino que lo que se intenta es sencillamente extenderse, igual que realmente todos los reinos cristianos de España se habían extendido hacia el sur, ¿no? Es decir, no era una idea de entrar a saquear. Y ya con esta imagen ya nos empezamos a demostrar eso, ¿no? Y luego aquí, como podéis ver ya, algunas de las cosas que había dicho Paloma, pues efectivamente todo ese estilo de cómic, ¿no? Reviste de alguna forma todo el producto. Aquí podéis consultar un montón de cosas, un poco cuál es nuestra ambientación, cuál es nuestro estilo. Por ejemplo, este de aquí es Bernal Díaz del Castillo, que aparece también en el juego. Bernal Díaz del Castillo es el cronista que escribió la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Que, bueno, por cierto, yo siempre en mi escritorio, cuando estoy trabajando, lo tengo ahí al lado por si tengo que consultar alguna cosilla. Podéis ver detalles de la trama, de qué es lo que ocurre en el juego. En el juego no lo hemos explicado en la mesa redonda, pero bueno, aprovecho y lo cuento. El protagonista Don Juan es ficticio, los personajes principales son ficticios y funciona como una novela histórica, es decir, esos personajes ficticios de alguna forma se van entrelazando con sucesos y personajes reales, de forma que, aunque haya una historia principal, digamos que nos hemos inventado nosotros, todo lo que recubre esa historia principal sí existió y de alguna forma eso sirve como para que mucha gente que lo vaya a jugar, incluso aunque nunca haya prestado especial atención a la conquista, de alguna forma pueda familiarizarse no solamente ya con determinados nombres, determinadas personas o determinados lugares, sino también con determinados fenómenos, ¿no? Por ejemplo, pues aquí tenemos algunas imágenes del arte conceptual, cuando empezamos a diseñar el juego, pues las distintas zonas que van apareciendo, ¿no? Otra cosa que me alegra que lo haya dicho Paloma, porque así me viene muy bien. Este tipo de juego normalmente suele tirar más a un estilo mucho más oscurillo, mucho más de fantasía oscura, más incluso tétrico, ¿no? Nosotros, claro, es que si tú quieres hablar de México, al final es que México es exuberante, México es color, México es luz, o sea, es la luz, ¿no? La luz de México. Sí, no puede sí, ser justo. triste. Un videojuego sobre México Claro, tiene que estar lleno de luz. Si haces México triste, pues es un poco como contradictorio, ¿no? Y de hecho ese es un punto muy hispano, ¿no? Esa felicidad que yo creo que los nos colores caracteriza. que dice José Luis en la película, ¿no? Que de pronto Europa se vio invadida de colores. Efectivamente, aquí bueno, pues vamos teniendo los distintos personajes. Me quiero detener un poco también en este de aquí, en Naku. Es un personaje ficticio, pero tiene una característica y es que es una mujer totonaca. Los totonacas eran una civilización de la parte oriental de lo que hoy es México,
cerca de la costa del Caribe. Pero hay una cosa, y es que normalmente no se les retrata nunca. Yo no soy consciente de haber visto totonacas, desde luego, en un videojuego. Diría que en películas no los he visto. Esta es otra cosa. Películas de la conquista o series de la conquista hay, pero que hablen de estos temas, curiosamente no los hay, ¿no? Entonces, un punto importante que tenemos nosotros también es reivindicar esos personajes... Sí, que están más olvidados, que están en las crónicas, que están en las pinturas, mucho para especialistas en los archivos, los totonacas, los tlaxcaltecas, todas estas civilizaciones, ¿no?, que ayudaron a Cortés. Efectivamente, por ejemplo, uno de ellos es Juan Garrido. Juan Garrido es todavía más sorprendente lo borrado que ha sido, ¿no? Porque al final Juan Garrido es un conquistador que, bueno, nace en lo que sería el Golfo de Guinea, en África. Luego es, de alguna forma, no sabemos mucho del personaje hasta la conquista, pero sí más o menos podemos intuir que fue esclavizado, fue vendido como esclavo muy probablemente en Lisboa y de alguna forma consigue obtener la libertad tiempo después y acaba trabajando para la corona española en Cuba. Ahí hace migas con Hernán Cortés y finalmente es una de sus manos derechas en la conquista. De hecho, bueno, no lo tenemos aquí puesto en la campaña de micromecenazgo, en la página web, pero invito a cualquiera que lo pueda buscar. Hay otro pueblo mesoamericano, los texcocanos, que hicieron en sus formas de representar la conquista, en el códice Azcatitlán, hicieron una cosa que es dibujar a Hernán Cortés y a sus tropas, y a la derecha de Hernán Cortés está Juan Garrido. Claro, uno podría pensar el por qué se le ha silenciado, y es seguramente porque es negro, ¿no? De alguna forma, esto también es muy interesante porque esto nos rompe algunos tabúes, ¿no? El mito, antes ha hablado Paloma de leyenda rosa y leyenda negra, no, hay una parte de leyenda rosa que nos dice, pues eso de no, fueron los europeos blancos, ¿no?, que fueron allí de alguna forma a avasallar a esa gente salvaje y tal. Eso primero es una tontería, eso no tiene ninguna base. Y segundo es que además es bastante ofensivo, ¿no?, aparte. Pero es que, claro, si tú quieres contar esa historia y pones un africano, el mito ese europeo se te cae enseguida, ¿no? Entonces se le borra. La leyenda negra, ¿qué es lo que nos dice? La leyenda negra lo que nos dice es, no, es que en realidad los españoles eran gente muy violenta, muy racista, se dedicaban a exterminar pueblos y tal. Claro, que la mano derecha del jefe fuera negro, de nuevo nos rompe un poco el mito del racismo, ¿no? Entonces, este tipo de personajes, de alguna forma, tienen esa potencia. Y tienen esa potencia no porque, no sé cómo decirte, no porque nosotros desde Póntica queramos potenciarlos, sino precisamente porque han sido deliberadamente borrados de cualquier obra audiovisual. Nosotros simplemente somos los primeros en querer darles voz, ¿no? Otro personaje muy bueno es María de Estrada. María de Estrada, al igual que Juan Garrido, tuvo una época en la que fue esclava. Fue esclava porque naufragó en Cuba y fue esclavizada por una tribu indígena que había ahí en Cuba. Luego finalmente es liberada, acaba haciendo también migas con buena parte de la sociedad española de Cuba y acaba participando en la conquista. Hay una cosa muy interesante y es que hay un grupo de mujeres castellanas en la conquista antes de la batalla final ante Tenochtitlán que le piden a Cortés, y es María de Estrada la que hace un poco de portavoz de esas mujeres, oye, nosotros queremos combatir en la guerra. Cosa que, bueno, pues imagínense, ¿no? En el siglo XVI a principios lo que podía ser eso, ¿no? Y las caras torcidas que debió poner más de uno, ¿no? Oye, ¿no? Y es María de Estrada la que se empeña, la que le levanta el tono a Cortés y le dice algo así como, no voy a saber parafrasearlo, tengo que mirarlo porque el otro día me salió a colación y tampoco sé si lo cite del todo bien, pero dice algo así como que en el futuro se hable de los españoles como gente tan valiente que sus mujeres también combaten en la guerra. Esto es curioso porque, de nuevo, si tú quieres vender una leyenda rosa, a lo mejor que aparezca una mujer ahí, si tu idea es vestir como de muy viriles y muy machotes a esos barbudos y tal, se te cae enseguida que haya una mujer que sea la que voluntariamente quiere participar en esto. De nuevo, si tú quieres hablar de leyenda negra, ¿no?, que es otro de los mitos de España llevó el machismo a Mesoamérica, que hasta ese momento
hablo de que creo que es la BBC que sacó eso de que en realidad España llevó el machismo a América porque los sacrificios humanos que hacían los aztecas sacrificaban igualmente hombres y mujeres, sacrificaban 50% hombres, 50% mujeres, y entonces eran gente avanzada, ¿no? De alguna forma. Bueno, pues este tipo de cosas que nos pueden hacer un poco de gracia y tal, estas cosas se han dicho y se han repetido hasta la saciedad. Entonces, sacar un personaje como María de Estrada es muy interesante, precisamente para acabar con ese tipo de mitos. Luego también hay otros personajes, Moctezuma, más o menos conocido por todo el mundo, el emperador mexica, que también, esa es otra cosa que aprovecho para decir. Muchas veces en el cine se nos ha contado que Moctezuma es un tío, o bien que era medio tonto, y entonces, bueno, pues se deja así un poco avasallar por estos tíos, o que era tan tonto que pensaba que eran dioses y cosas de estas. Bueno, eso es un poco cuestionable, lo de que pensaran que eran dioses, o hasta cierto punto, bueno. Pero el caso es que una cosa muy interesante, cuando uno lee las crónicas se da cuenta de que era un líder bastante sabio que sabe controlar dentro de lo que cabe bastante bien la situación, porque lo que quiere evitar a toda costa es que esto acabe en una guerra cruenta. Y, de hecho, él, mientras está vivo, lo evita. Es decir, es cuando se lo quitan de en medio, porque Moctezuma es apedreado y, por tanto, podemos decir que es asesinado, es cuando se acaba caminando hacia una guerra, ¿no? También, es decir, no solamente quiero reivindicar personajes de este lado del Atlántico, ese es otro punto muy interesante, quiero también reivindicar los de ese lado del Atlántico, que son, vuelvo a decirlo, los que al final hacen la conquista. Por cierto, un descendiente de Moctezuma, no sé si todo el mundo lo sabe, es el que luego acabaría a este lado del Atlántico fundando la Guardia Civil. O sea, para que veamos, y por cierto, si ustedes van al Palacio Real de aquí de Madrid, construido en el siglo XVIII, en la puerta están Atahualpa y el emperador Moctezuma. Bueno, y existe el título de Duque de Moctezuma, que todavía existe. Y bueno, pues tampoco quiero darle demasiada idea a todos los personajes, pero bueno, solamente para que veáis que aquí podéis consultar un montón de documentación de cuáles son las culturas que hemos representado, ¿no? Aquí tenéis como toda esa amalgama de ideas. Sobre el mundo onírico, es decir, el mundo de los sueños, aparece un vistacito en el tráiler, en este GIF que he puesto aquí. Esto es porque, claro, cuando empezamos a documentarnos sobre Mesoamérica, te das cuenta de que tiene una mitología muy buena, ¿no? Muy potente. Al final, antes ha hablado Alejandro de Assassin's Creed. Claro, en Assassin's Creed haces recreaciones muy buenas, pero claro, muchas veces, si tú haces una recreación muy buena, por ejemplo, del Antiguo Egipto, pues hombre, para un videojuego viene muy bien empezar a poner todas las deidades y todos los seres mitológicos que había en el antiguo Egipto. Pues nosotros hemos hecho un poco eso. Claro, alguno me dirá, pero entonces ¿tu juego es histórico o es una fumada de ciencia ficción y lo mezclas con elementos sobrenaturales? Bueno, lo que hemos hecho es que el protagonista tiene sueños a través de los cuales pues una de las cosas que hace es que ve criaturas mitológicas, se ve con deidades mesoamericanas, como Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada. ¿Por qué hacemos eso? Porque creo que también es una forma también de rendir tributo a todas esas sociedades. Hay que entender también que todas esas sociedades fueron incorporadas al Imperio Español, mejor dicho, el Imperio Español todavía no sé si podemos decir que existía como tal, empieza a existir a partir de incorporar a todos esos pueblos. Todos esos pueblos se incorporan en buena medida porque hay una evangelización, y esa evangelización se hace primero aprendiendo sus lenguas, segundo aprendiendo exactamente cuáles eran sus creencias y luego ya convenciéndoles de cuál era la religión que teníamos aquí. Entonces, que también la gente que se acerque al juego de alguna forma pueda olfatear un poco cuáles eran esas creencias que tenían por allí, pues me parece también muy, muy interesante, ¿no? Sí, que es un aprendizaje completo, vamos. Eso es. Luego, pues bueno, ya para los que seáis más aficionados a videojuegos, pues luego hay también otra serie de cosas más chulas de este estilo, ¿no? Pues de cómo se mueve el juego, cómo se ve, ¿no? Pues qué cosas puedes hacer, ¿no? Aquí, de nuevo, el estilo cómic, ¿no? Como todos son elementos y referencias a los cómics, hay viñetas, hay onomatopeyas, las puedes romper, ¿no? Pues se dobla la página para indicarte cuánta salud tienes, todas esas cosas. De nuevo, el juego no solamente es hablar de la hispanidad, es hacer un producto de alguna manera bueno y atractivo para que este mensaje pueda llegar. Es decir, no se trata de hacer un videojuego para darle café a los muy cafeteros.
¿no? Se trata también de hacer un videojuego que la masa pueda estar atraída, pueda verse interesada por él y a partir de ahí, pues oye, contar nuestra visión, ¿no? Yo siempre digo lo de que la gente no va a ver Piratas del Caribe porque diga, mira que bien, vamos a ver una película que se dedica a rajar del Imperio Español, ¿no? Vamos a ver una película, mira, me han dicho que en esta peli los españoles quedan de fanáticos religiosos, mira que bien, vamos a verla. Eso, bueno, no sé, a lo mejor alguno de los aquí presentes lo ha hecho, pero normalmente la gente no va por eso. La gente va a ver Piratas del Caribe porque hay actorazos, porque hay efectos especiales, porque hay una historia súper entretenida, porque es emocionante y porque al final es una experiencia bastante buena estar un par de horas y media en un cine viendo una película de ese estilo. Luego lo que pasa es que aprovechan y te meten su cuña publicitaria de que el pirata era el bueno, ¿no? Pero mi punto es, precisamente, venga, pues vale, pues no vamos a criticarlo, si es que no hay que estar tanto a la gresca y a la contra, venga, pues vamos a hacer esa misma idea, ¿no? Luego, una de las cosas también que quería comentar es el juego, precisamente por esto que estoy diciendo, el juego se va a traducir al náhuatl, ¿vale? ¿Va a jugarlo alguien en náhuatl? Pues sinceramente no lo sé, lo dudo mucho, pues, ojalá. Pero la idea es precisamente reivindicar ese legado hispánico. El legado hispánico no es solamente de lengua española, ese es un error. Es decir, el español nos une muchísimo, está claro, pero no es lo único que hay en la hispanidad. Y sobre todo, ¿por qué digo esto? Porque el haber traducido al náhuatl ya puede hacer que mucha gente se pregunte por qué, y cuando se ponga a investigar por qué, se dará cuenta de que, por ejemplo, el náhuatl tiene gramática impresa antes que lenguas como el inglés o el alemán, que hoy tienen un prestigio muy grande. El náhuatl en ese momento, después de la conquista, aumenta muchísimo de prestigio y aumenta de extensión, porque las conquistas ya no las hacen solamente los extremeños. Las conquistas muchas veces los hacen los tlaxcaltecas y los mexicas, que ahora son parte de una misma sociedad, ¿no? Entonces, de alguna forma esto también queremos reivindicarlo. No voy a darle demasiado a la música por no alargarnos demasiado, pero bueno, que sepáis que la música esta es extraordinaria. Yo creo que es una de las cosas de las que más orgullosos nos podemos sentir. Ya en el tráiler habéis oído música y está francamente bien, pero bueno, aquí podéis darle a play y se escucha. Bueno, este es el equipo que tenemos, un equipo fabuloso que hemos podido llevar a cabo todas estas cuestiones y bueno, pues algunas cositas más de cómo se hizo, qué hemos podido hacer, pues esto, ¿no? Todo el proceso de vestir cada esquinita del juego, ¿no? Y como todo tipo de cosas tiene su proceso, como diría yo, hecho a mano, muy trabajado, con mucho mimo. Y bueno, pues un poco lo que yo quería comentaros es, llegamos aquí ya a la parte que a todos nos interesa y como sabéis hoy hemos abierto nuestra campaña de micromecenazgo y esto es un poco lo que vengo aquí a promocionar, que es en esta campaña de micromecenazgo uno puede ofrecer dinero para que salga el juego y a cambio puede llevarse una serie de recompensas a su casa cuando salga el juego, ¿no? La más barata está ahora mismo por tiempo limitado a 15 €, que es sencillamente recibir una clave para descargarte en formato digital el juego el día que salga. Pero luego además, si vamos subiendo, ¿no? Pues tenemos distintas recompensas. Una de ellas es, por ejemplo, el juego en formato físico, ¿no? Ya para tenerlo en la estantería bien bonito, ¿no? Lo tenemos en 2 plataformas, en ordenador y en Nintendo Switch. También tenemos una novela gráfica. Me viene muy bien, Paloma, porque has adelantado muchas ideas que yo quería decir, así que es fenomenal. Porque efectivamente hemos hecho una novela gráfica inspirada en el juego. Al final el juego tiene esa idea de ser un cómic que cobra vida, con lo cual pues hacer un cómic es lo que pedía a gritos, ¿no? Entonces el cómic también se puede comprar en formato digital o en formato físico. Luego tenemos ya la edición coleccionista, esta ya sube de precio, pero aseguro que no os decepcionará porque viene un poco con todo, viene con el mapa del juego, un póster exclusivo, viene con un librito de arte donde explicamos todo lo que hemos hecho, la banda sonora del juego en formato de doble disco, ¿no? Es un poco todo lo que todos querríamos tener, ¿no?
¿Dónde se puede comprar y cuándo se puede comprar? Mira, esto se puede comprar ahora mismo, simplemente... espera, voy a ir contando cositas porque aparte tenemos una figurita, tenemos también, como veis, un escudo tlaxcalteca, que es el que lleva el protagonista. Tenéis aquí abajo un prototipo. Aparte, oye, pues mira, tenemos aquí una cosa interesante. Nosotros en el equipo queríamos decir, venga, queremos darle un escudo característico al protagonista, ¿no? Y empezamos a hacer rodelas y empezamos a ver cómo eran los escudos medievales o tardomedievales de esa época. No nos convencía y dijimos, bueno, si en realidad lo que estamos haciendo es un juego que de alguna forma promueve el mestizaje y la idea de mestizaje, dijimos, coño, ¿y si los tlaxcaltecas le dan un escudo al protagonista? Y, oye, nos empezó a molar la idea. Nuestro director de arte se puso ahí a hacer un montón de bocetos y al final nos acabó gustando mucho uno, que era este de aquí, porque es las columnas de Hércules con la banda del Plus Ultra, pero como si lo hubiera hecho un pueblo mesoamericano, ¿sabes? Con ese tipo de figuras geométricas que hacían. Entonces nos entusiasmó y dijimos, venga, este es el escudo del protagonista, ¿no? Luego, por supuesto, la alabarda característica del protagonista, vuelvo a insistir porque alguna vez me lo han preguntado, no está afilada, ¿vale? La vendemos sin filo. No sé si alguien pretendía hacer algún tipo de acto bárbaro con ella, pero no va a ser posible. Pero, de nuevo, una alabarda muy característica que hemos diseñado también nosotros. Por supuesto, también capacete o morrión. En el caso del morrión, del protagonista, además, tenemos una cosa, y es que si lo compras, puedes pedir que se regrafemos tu nombre, que grabemos tu nombre ahí. Bueno, aquí hemos puesto el de Don Juan, que es el protagonista, pero yo, Alejandro, te invito a que nos lo compres y pongas ahí Alejandro Rodríguez de la Peña, ¿vale? Habrá que... Alejandro, ponte el morrión. Póntelo, Alejandro, que así hacemos un poco de promoción. Es que pesa muchísimo, ¿eh? Es una maravilla. Bueno, es bastante más ligero de lo que parece. Yo me lo esperaba bastante más pesado de decir, ¿eh? Una belleza, muy bien. Y bueno, aquí ya, donde llegamos aquí a los distintos niveles que podemos comprar, ahí ya le vamos a dar a clic a cualquiera de estas, ¿vale? Esta vale 15 €, que viene con la clave digital. Podemos ir bajando y podemos ir haciendo clic en distintos precios, 60 €, 80 €. Por ejemplo, esta de 80 € te viene con la figurita de alta calidad que hemos hecho en una aleación de metal muy bonita para tener ahí como peana, para recordarte a ti mismo que tú apoyaste este proyecto. Parece que te lo estoy vendiendo a ti, Alejandro, que estoy aquí mirándote. Así. Alejandro. Digo, es que a la izquierda no tengo a nadie. Se va a comprar todo, ¿no, Alejandro? Eso es. Y bueno, esto es un poco, ya te digo, puedes hacer aquí clic, no la voy a dar ahora porque tampoco es plan de que me salga la pasarela de pago con los datos de mi tarjeta, pero bueno, para que nos hagamos una idea, basta con ir aquí abajo, seleccionar la que quieres, ¿no? Y le vas a dar aquí a cualquiera de estas y ya te pasa a una pasarela de pago y tú ya metes los datos de tu usuario, contraseña, tarjeta de crédito. Y el día 15 de junio, que es cuando acaba la campaña, si todo ha ido bien, te quitarán ese dinero de la cuenta, ¿vale? Y nos lo ingresarán a nosotros. ¿Por qué digo lo de si todo ha ido bien? Porque nosotros pedimos 25.000 € para sacar adelante este proyecto, ¿vale? Entonces, cómo funciona esta plataforma, que se llama Kickstarter, es que tú, si no consigues esos 25.000 €, no te dan nada. Entonces a todo el mundo, a nadie le llegan a quitar el dinero de su bolsillo. Sin embargo, si conseguimos superar esos 25.000 €, ahí sí nos quitarán a todos el dinero del bolsillo y podremos llevar a cabo este videojuego. Aprovecho aquí para decir que es importante apoyar este tipo de proyectos, no solamente por todas estas cosas que hemos estado diciendo aquí, sino porque creo que también es muy positivo el poder demostrar que un producto audiovisual atractivo que hable de esta temática tiene mercado, ¿vale? Yo os puedo asegurar que si tú vas a pedir financiación para esto, enseguida te dicen, bueno, realmente habría que ver, nosotros aún así hemos conseguido financiación, pero necesitamos también vuestra ayuda para llevarlo a cabo. Entonces, realmente lo que yo creo es, si todos conseguimos poner nuestro granito de arena, pues a lo mejor podemos hacer un castillo, ¿no? Es un poco la idea. No sé si es el mejor ejemplo, pero bueno, es el que se me acaba de ocurrir.
Y bueno, aquí lo que digo es, estas son las metas que tenemos, ¿no? Pues con 25.000 euros logramos financiar el videojuego, y luego, bueno, pues hay otra serie de metas también para, por ejemplo, traducir el juego a más idiomas. Uno de nuestros puntos es cuantos más idiomas esté traducido, mejor, porque a más gente llegará el mensaje, ¿vale? El juego, por supuesto, está en español, por supuesto está en inglés, también va a estar en francés y en náhuatl en la versión, digamos, básica, pero cuanto más financiación obtengamos, a más idiomas se irá traduciendo. Y nada, pues eso es todo. Para los que queráis saber más, podéis añadirnos los que tengáis cuenta de Steam a Steam, que esto realmente nos ayuda muchísimo, porque al final el posicionamiento a través de esta plataforma nos ayuda una barbaridad. Y luego también en nuestras redes sociales, porque ahí iremos publicando los distintos hitos, publicaremos pues imágenes promocionales, etcétera. Y bueno, luego hay una sección de preguntas frecuentes, pero bueno, ya esas, si queréis si tenéis preguntas, las leéis, o si no, el que quiera, pues que nos lo pregunte por las redes sociales. Y bueno, pues eso es un poco todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, una iniciativa extraordinaria, de verdad que te felicitamos, tienes mucho valor, tienes más valor que los tlaxcaltecas, que se unieron a Hernán Cortés y no sabían quién era, y te vamos a ayudar todos, estamos realmente muy contentos de haber podido, bueno, pues transmitir a todo el mundo, junto con Elisa, Paloma, Alejandro, muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias a todos. Y al CEU. Muchas gracias.